Muchos dicen conocer la voluntad de Dios, sin embargo, muy pocos permanecen en ella. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Comunidad en Estudio. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás, Brian? Dani. Todo bien, feliz. Tenemos unos pequeños upgrades, ¿no? Aquí del estudio, lo van a notar ahí, así que Si felices. nos ven nuestras arrugas. En las luces, sí, Se ve más detalle. Sí, Estamos voy a tener que hacer un iluminados. estiramiento. Vamos a tener que contratar bien. maquillistas en una de esas. Voy a poner Botox. Si la semana que viene aparezco así, ya sabes. No, fue un insecto, fue el Botox. Está bien. Me picó una avispa. Una avispa, sí. Va a ser la excusa, ¿no? Ajá. No, pues una alegría, ¿no? Llegar al final de esta escuela sabática que ha sido un viaje con respecto a la vida espiritual / aplicativa de nuestros miembros de iglesias, de todos nosotros. Desde recuerdo de los primeros temas, la imagen de Dios en Jesús y también cómo nosotros somos parte de esa misma fórmula, cómo le pertenecemos a Él, cómo podemos nosotros tener una vida práctica, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de Filipenses, Colosenses, estar ahí abriendo incluso algunos capítulos de Efesios. Sin embargo, el llegar al final de un estudio no significa que ahí se acaba, sino invitarlos a que sigan sintonizando las nuevas series que vienen por delante. Así es. Pero ¿qué le parece, Pastor Cristian, si le hacemos el cargo honorable que siempre tenemos de escuchar los versículos, el versículo clave de cada semana? Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios. Amén. La pregunta inicial para poder romper un poquito el hielo y luego entrar de lleno al comentario de la escuela sabática ¿es lo mismo conocer que permanecer? Hablamos del concepto de los verbos y luego podemos hacer una aplicación espiritual en Dios. ¿Qué opinan? No, definitivamente no. Una cosa tiene que ver con el conocimiento que es intelectual, ¿no? Pero también cuando hay profundidad en ese conocimiento y hay una relación, hay un permanecer, ¿no? Y eso es a lo que el apóstol Pablo invita a los que estaban recibiendo esta carta, puntualmente a los colosenses, y también a los amigos. Algo que me llama la atención en las cartas de Pablo, y tanto en sus cartas, en todos los personajes que él menciona, como los que son mencionados como cercanos en el libro de Hechos también, cercanos a él, tenía una red social importante de amigos o voluntarios que trabajaban para él o con él en la predicación del Evangelio y tenían el mismo sentir, ¿no? Entonces aparecen varios nombres allí, varios nombres que si ustedes están pensando todavía tener algún niño varón, ahí tienen algunos Onésimo, nombres. me gustó. Aristarco, Onésimo. Tíquico no está malo, ¿ah? ¿Cómo no? Si nos vamos al Chavo del 8, el Kiko, ¿no? Sí. Tampoco. Bueno, ahí tienen varios. No le pongan Demas, porque Demas fue el que abandonó después. Sí, no. Ahí. Pero dentro de esos nombres hay límites. Pero hay nombres interesantes de personajes y gente amiga o cercana a él, ¿no? Claro. Eso es permanecer, ¿no? Y que esos nombres, no, muchas gracias por comentarlo. Voy a hacer un pequeño paréntesis y te paso la palabra, sí. Dani. Y que esos nombres reflejan historias que bien pudiéramos ser más de uno de los que estamos ahorita en esa comunidad en estudio, pues representados en la historia de cada uno de ellos. Por ejemplo, detrás de escenas platicamos acerca de Onésimo, ¿no? Él era un siervo, era un esclavo, era un trabajador para alguien y ahora se volvió en alguien que compartía la palabra de Dios, ahora ya de primera mano trabajando ¿no? Entonces, más de uno de nosotros podemos irnos identificando durante este estudio acerca de estos principios. Sí, me quedó también lo que dice el pastor, que conocer realmente te hace permanecer. Yo creo que va de la mano, porque el conocimiento en la Biblia no es simplemente escuchar o tener una idea sino es un conocimiento íntimo, ¿no? Lo que Dios espera de nosotros es que lo conozcamos de manera íntima. Y eso yo creo que nos hace permanecer. Obviamente vienen decisiones a conciencia, pero cuando tú realmente conoces lo que es Jesús y la vida que Él te da, quieres permanecer en Él, ¿no? Claro, no habría permanecer si no hay un conocer. Exacto, ¿no? exacto. Pero puede haber un conocer sin permanecer. Sí, bueno,
Sí, total. Es que iba a meter un poquito acerca del tema de las relaciones amorosas, ¿no? No puedes permanecer en relación con alguien a quien no has conocido previamente. Claro. No es como que, a ver, ves a la primera persona y ya quieres tener una relación con ella. No, sí, tienes que conocerla primero, tiene que haber un proceso para poder permanecer ahí, ¿no? Entonces, qué interesante que nosotros podamos tener esta oportunidad. Y dentro de las lecciones de evangelismo, que prácticamente es lo que nos menciona en los primeros días, hablando del domingo, ¿cómo nosotros podemos pues aprender del trabajo que hizo Pablo a lo largo de todo este tiempo? Me llamó la atención que alrededor de 21 kilómetros y medio, 21.500 kilómetros, él recorrió y la mayoría fue a pie. No sé si nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de esfuerzo humano, ¿no? ¿Verdad? Muchos de nosotros, y más en la cultura americana en la que estamos aquí en Estados Unidos, ves muy poca gente caminando en las calles. No sé si en Chile o en Argentina, pero en México ves calles por donde quiera y está la gente también caminando ahí. Sí. Aquí si acaso en los parques, etcétera, en las tardecillas, pero no es común. Pero Pablo iba de ciudad en ciudad, si no era en barco porque era para atravesar, iba caminando. ¿Qué esfuerzo físico estaríamos nosotros dispuestos? O más directa la pregunta, vamos a entrar un poquito acerca de experiencias. ¿Cuál ha sido el esfuerzo físico que más le ha costado en cuestión de evangelismo? ¿Alguna anécdota? Bueno, dormir en ciertos lugares difíciles de dormir, ¿no? En algunos lugares donde me tocó trabajar en Argentina, allí especialmente en el norte de Argentina, allí en el límite con Brasil, Paraguay, Misiones, a veces nos metíamos en ciertas comunidades adentro, bien adentro de la selva misionera, y dormir en esos lugares que eran, los mosquitos eran grandes, más o menos así de este tamaño, ¿no? Helicópteros. Entonces, pero bueno, yo digo, a veces hasta me da vergüenza decirlo porque ni se compara con esto que el Pablo tuvo que pasar, ¿no? Y creo que nuestros esfuerzos de hoy no son comparables con esto, ¿no? Sí. Pero digamos, sería alguna de las cosas que se podrían manifestar. Y yo me imagino caminando tantos kilómetros. Me acuerdo que hubo un momento que me tocó trabajar 3 meses como en mis prácticas de teología, y me fui con una bicicleta, ¿no? Porque era en un lugar donde era bastante rural, y en ese momento tampoco yo tenía auto, carro, ¿no? Y en la bicicleta prestada de mi abuelito, y me la robaron. Así que después tuve que caminar más, levantarme temprano. Así que yo creo que ahí me sentí un Pablo un poquito. Sí. La bicicleta es la anécdota que Tengo contaste. por ahí una anécdota. Sí. Espero un día la podamos compartir por aquí. Sí. Creo que a mí me une un poco a lo que le pasó a ustedes. Recuerdo una vez que fue colportando y me fui con un enfoque más misionero, según yo, ¿no? Y me tocó dormir en un mercado de la ciudad, en la frontera entre Guatemala y Chiapas, México. Estuvimos un mes ahí con mi compañero de colportaje, literalmente en un puestito de mercado, y nos tocaba, pasaban las ratas, los murciélagos. O sea, fue una experiencia interesante, ¿no? Sin embargo, como dice usted, uno a veces cuenta estas historias y algunos niños se asombran y así, ¿no? Tratando de generar conciencia, pero no es nada comparado. Si Pablo no escuchara, diría que están diciendo ustedes. Esto es primermundista, ¿no? Claro. Qué interesante. Ahora, vamos a ir repasando un poquito estos nombres o estos personajes que nos van mencionando. Primera de Colosenses 4. Es primera, porque Sí, no hay otro. Primera, no hay más. Está bien. Colosenses 4, 7 en adelante, para ir comentando un poquito acerca de qué lecciones podemos aprender de cada uno de ellos. Sí. Versículo 7, ¿sí? Puedo leer. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Quién era Tíquico? En pocas palabras, él era un servidor, era un mensajero confiable, era alguien que si tú querías que el mensaje llegara a una parte, tenías que dárselo a él. Y me llama la atención la frase que dice allí, fiel ministro y consiervo. Son cualidades que lamentablemente rara vez, debiéramos encontrarlos en todos, ¿no? En todos nosotros, sin embargo, a veces rara vez podemos decir que alguien es 100% fiel, por decir así, no sé, como de que puedes confiar ciegamente todo en esa persona. Si tuviéramos un Tíquico hoy en día, que sería una bendición para nuestra iglesia en general, ¿no? Sí, algo que a mí me llama la atención de Pablo es el empoderamiento que le da a sus colaboradores, ¿no? Porque él era
era el jefe, Confianza digamos. también, Él era claro. el jefe, ¿no? Ujú. Y él era el que Era lo el senior. comisionaba El y senior, demás. justo. Pero dice consiervo en el Señor, ¿no? O sea, Sí. no lo pone como alguien Como un que, igual, que claro. lo había enviado él y que trabajaba para él ni nada, sino que él lo consideraba a la misma altura. ¿Por qué? Porque era un ministro llamado por el Señor de la misma manera que él había sido llamado también, ¿no? Sí. Eso es interesante. Yo creo que en la iglesia no debe existir esas jerarquías que en el mundo se dan, ¿no? Esas estructuras muchas veces de dominación, de que aquí mando yo, del tema de lo que hay en empresas, ¿no? Aquí Pablo, como tú dices, usa la palabra consiervo y aparte confía plenamente en él, ¿no? Era como todo lo que de mí se refiere, él te lo hará saber, lo envía, ¿no? Quizás una larga distancia. Y eso habla de confianza, ¿no? Yo creo que el liderazgo se tiene que basar también en la confianza y en el que somos iguales, ¿no? Creo que eso es importante también, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que me llama la atención aquí es que en lo que a mí se refiere, Pablo estaba preso y los colosenses iban a recibir alguna información de sus prisiones, ¿no? De la prisión de Pablo, cómo él estaba pasando, cómo él estaba sufriendo. Y entonces leía un poquito de por qué Pablo no lo escribe a eso, porque no lo deja por escrito, ¿no? Y entonces hay dos criterios en cuanto a eso. Uno es que Pablo no quería desanimarlos en el sentido de hablarle cosas negativas porque él estaba sufriendo allí en Roma, ¿no? No fue como otros momentos, otros encarcelamientos, incluso cuando él estuvo encarcelado en prisión domiciliaria, que estaba como un poco más libre, ¿no? Aquí la estaba pasando no muy bien, no del todo bien, ¿no? Entonces no quería dejarles por escrito eso, que sea como una carta de lamento de parte de él. Y por otro lado también, por si esta carta era interceptada, que ni los romanos ni ninguno recibieran o leyeran lo que él estaba escribiendo de cómo estaba sufriendo allí en la cárcel, ¿no? Y esto nos deja a nosotros un mensaje, a veces como que cuando nos comunicamos con ciertas personas, en vez de intentar darle ánimo, les damos pesos, cargas. Pesos y Claro. cargas, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje cuando transmitimos a los demás de cómo estamos? Y no es esto ocultar ni negar, porque indudablemente que Tíquico les iba a contar a ellos, a los colosenses, que cómo lo estaba pasando él dentro de la cárcel. Claro. Pero él trata de no darle mucha atención a esto, porque lo que él quería hacer era darles un mensaje que sea para ellos, no del lamento de lo que él estaba pasando. Entonces aquí otro mensaje también es, cuando nosotros realmente ponemos como primario el predicar el mensaje y no estar lamentándonos de cómo está nuestra situación, de cuánto sufrimos, cómo estamos pasando, si lo estamos pasando bien, si lo estamos pasando mal. Hace un tiempo conversaba con alguien que decía que le contaba a su familia cómo lo estaba pasando aquí en este país. Y entonces la familia le decía, no, vente, porque algunos piensan que estar en este país es uno llega al cielo nuevo y a la tierra nueva, ¿no? Eso es lo que algunos cuando están allá lejos piensan. Uno que viene con la dice, pala, no, claro, y carga los sí. dólares, y no, mándame unos dolaritos, tal, ustedes van al grifo y los abren y salen, ¿no? Y entonces decir, ¿dónde nosotros colocamos nuestra atención? Claro. Pablo no estaba poniendo la atención en lo que él estaba sufriendo, sino en la necesidad que los colosenses estaban teniendo, ¿no? Entonces ese debiera ser nuestro sentido también, ¿no? Wow. Sí. Muchas gracias por compartir todo este contexto, es importante. Y para mencionar otro de los que Pablo pues manda saludos y los manda como siervos y los menciona, es Onésimo, ya lo leías. Onésimo, pues aquí menciona que era alguien que antiguamente era siervo, era esclavo, servía y ahora pues era un fiel mensajero, lo mencionamos. Y me llama la atención a las frases que estaba aquí leyendo un poquito de que no importa quién seamos o qué historia traigamos, Dios nos puede utilizar para su obra. En una manera eclesiástica, misionera, ministerial, pues si nos ponemos a pensar, al menos en la generación en la que me tocó estudiar teología, habían abogados, habían de comunicación, de artes visuales, habían contadores, su servidor, habían chicos que habían sido incluso ingenieros agrónomos. Entonces, Dios saca de diferentes lugares a siervos por un propósito o
una función o rol específica para su obra, ¿no? Pensamos muchas veces que la obra de Dios siempre va a ser lo mismo, predicar, pero no. Dentro de todas esas funciones diferentes, Dios tiene roles y llamados específicos. Siguientes versículos, ¿nos ayudas, Dani? 10 al 12. ¿De Colosenses? Sí, Colosenses 4. Sí, aquí lo tengo. Sería: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. ¿Y el 12? El 12 lo tengo aquí, disculpa que justo se me perdió. Aquí. Búscalo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él... hasta el 12, disculpa. Hasta el 12. Ya me iba a pasar. No, está bien, así de bien marcado, ¿no? No, qué interesante que cualquier persona que quiera, que esté dispuesta, puede ser utilizado por Dios. Hablando de Epafras, un hombre de oración intensa, y pues siempre podemos nosotros sostener nuestra relación, más bien nuestra acción ministerial con Dios a través de la oración. Y de cada uno de nosotros podemos ver estas cualidades que ojalá pudiéramos aplicar en nuestras vidas, no solo familiares, personales y ministeriales para la obra y la honra de Dios. Ahora sí, vamos a continuar en este momento el estudio en un dato interesante que menciona el párrafo número 2 del día lunes. Dice, estos saludos, con los diferentes saludos que va mencionando Pablo a lo largo de todo el libro incluso, Pablo cree y fomenta la conexión entre los creyentes. Aquí nos enteramos de que Marcos era primo de Bernabé. Pablo prepara así el terreno para la probable visita de Marcos a Colosas. Aristarco lo describe literalmente como compañero de prisión, etcétera. Todo lo que hemos ido nosotros leyendo ahora. Y le da ese realce, o una de las cosas que podemos entender entre líneas en esta parte de la Biblia, la importancia de conectar. No solo conectar con Dios, sino de conectar entre hermanos, de conectar entre iguales, no solo en un amor vertical con Dios, sino en un amor horizontal hacia nuestros prójimos. Y a lo mejor aquí podemos ir integrando un poquito o un demasiado todo lo que hemos aprendido en esta lección, ¿no? De qué manera nosotros podemos conectar hoy en día con nuestro hermano de iglesia. ¿Qué podemos compartir con esto? Algunos detalles que son históricos pero son interesantes, ¿no? Aristarco, Marcos y Jesús llamado el Justo, ¿no? No es Jesús. Otro Jesús. Sí. Eran de la circuncisión, eran judíos, ¿no? Y Epafras y los que siguen, ¿no? Lucas, Demas, eran gentiles, ¿no? Y es interesante cómo los que provenían del judaísmo y los gentiles estaban cohabitando ahora en este nuevo grupo que eran los cristianos en el primer siglo, y podían cohabitar tranquilamente, ¿no? Y este es un llamado a nosotros, ¿no? Los que provenimos a veces, bueno, siempre decimos aquí estamos representados 3 países, en nuestra iglesia aquí tenemos 22 países representados, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos, a pesar de que provenimos de diferentes países y diferentes trasfondos transculturales, ¿no? Nosotros podemos cohabitar ahora bajo la sombra de Jesús, ¿sí? Para que podamos estar unidos en esto a pesar de las diferencias, ¿no? Claro. Y este es uno de los detalles que aquí podemos nosotros destacar aquí en esta parte, que Pablo todo el tiempo lo destacaba también. Y entonces pensar, por ejemplo, en otro de los detalles, Marcos había sido el que él mismo, Pablo, en algún momento lo había desechado en el sentido, dice, no puede acompañarnos porque este es un poco flojo, ¿no? Cuando uno lee un poquito el trasfondo de Marcos, aparentemente Marcos históricamente provenía de una familia bien, podríamos decir, ¿no? Y entonces, claro, él estaba acostumbrado a dormir en su cama adecuadamente. Entonces, en un primer viaje que él tiene, y en esto que le pasaba a Pablo, de pasarla mal, de naufragio, de persecuciones, de una cantidad de cosas, a toda prueba, Marcos se desanima
Y entonces Pablo dice en algún momento, y eso es lo que por eso se produce la división entre Pablo y Bernabé, pero después, cuando va pasando el tiempo y Marco indudablemente va madurando, llega a ser un personaje muy importante dentro del pueblo de la iglesia cristiana primitiva y el escritor del Evangelio de Marcos, de Juan Marcos, ¿no? Sí, Entonces, imagínense, y esto nos deja a nosotros un mensaje, es decir, dos mensajes. Podemos cometer algún error en algún momento de nuestra vida, pero podemos arrepentirnos, cambiar, y el Señor puede cambiarnos y nos puede dar una segunda oportunidad. Amén. Claro. Eso cuando nosotros somos Marcos. Pero si somos Pablo, también darle la oportunidad a aquellos que en algún momento se equivocaron, ¿no? Wow. Y cuántas veces nosotros a veces nos pasa que alguien nos ha hecho algo en algún momento de la vida o ha cometido algún error o ha cometido alguna equivocación y nosotros le hacemos la cruz para siempre. Y tal vez esa persona cambió, se transformó, ¿no? Entonces nosotros podemos estar en cualquiera de los dos lados. Podemos estar del lado de Marcos, que fue el que se equivocó, o el lado de Pablo, que fue el que recibió, digamos, de alguna manera esa equivocación, pero que ahora con el tiempo le da la oportunidad de la transformación, ¿no? Sí, creo que eso es súper importante porque si Dios siempre da nuevas oportunidades, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para no dar segundas oportunidades, no? Si Dios nos dio a nosotros segundas oportunidades, ¿por qué nosotros nos negamos a dar gracia, no? Y creo que Pablo aquí nos muestra, como tú dices, el corazón también pastoral que él tenía, ¿no? De alguien que lo había quizás traicionado, que había abandonado el campo de batalla, estuvo dispuesto a recibirlo, ¿no? Creo que eso es algo bien bonito. Y de pronto ese mismo ejemplo que Pablo está mostrándonos a lo largo del liderazgo que tuvo eclesiásticamente también es un ejemplo de lo que Jesús y Dios hacen para con nosotros hoy en el día. Si nos vamos al día jueves, en el estudio que dice un mensaje para la Odisea, el primer párrafo dice: los mismos problemas se repetían una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Dios. O sea, Dios ya había mostrado esa paciencia, ese perdón y esa gracia para con su pueblo a lo largo de los siglos. Pablo pasa en su vida, en su ministerio, pues un poco acerca de todo esto, desde su sufrimiento personal, pero también en la obediencia y en el seguimiento que toda la iglesia o en las casas que se reunían, como usted mencionaba, pues estaban involucrados con ello. Y me llama la atención que más abajillo en ese día, el día jueves, menciona 4 puntos o etapas en el gran conflicto que Dios vino a unir en el cielo y la tierra. Me gustaría que pudiéramos ir conectando estos 4 principios que conectan con las 2 lecciones anteriores y con los aprendizajes finales de esta semana. Vamos a leerlos, ¿les parece? Si uno y de ahí entramos de lleno al final. ¿Quién empieza? Tú dices. Tú, dale. De aquí para allá. Vamos. Dice 1. En el Calvario Satanás perdió todo el afecto que sentían por él los seres celestiales. Eso está en Juan 12:31. Mediante el misterio de juicio de Cristo en el santuario celestial, los integrantes del pueblo de Dios son hechos aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad e idóneos para el cielo. El juicio milenial, porque iba a decir como la generación, los millennials, ¿no? No estamos en juicio los millennials. El juicio milenial y el juicio final después del milenio resuelven para siempre todas las cuestiones pendientes, y el pecado y los pecadores impenitentes, son destruidos en el lago del fuego eterno, que también limpia la tierra. Apocalipsis 21:8. Y el último dice: solo con el fin del pecado podrán unirse finalmente el cielo y la tierra. Al final de cuentas, el dualismo del bien y el mal, sabemos quién va a ganar. Y en la dualidad, sí, entre lo divino y lo humano, Cristo vino a empezar a unirnos con Él, a volver a conectar con ese puente, porque el pecado al final, y desde el principio logró eso, hacer una irrupción, una ruptura total. Bueno, qué impresionante la lección durante estos días, durante las semanas pasadas, y aunque nos duela, hay que preguntarlo, hay que aterrizarlo. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy? Digo que nos duela porque ya hay que terminar, ¿no? Pero pues, ¿con qué nos quedamos en esta semana? ¿En esta semana o el trimestre? 1 minuto para cada uno. Los puedo unir si gusta. Bueno. Unir el cielo y la tierra. Unir el cielo. Sí. Con respecto a la semana, creo que tiene que ver con los distintos, las distintas realidades que vivían cada uno de estos personajes que Pablo menciona aquí.
cada uno con situaciones diferentes, como nosotros también, ¿no? Cuando venimos debajo del paraguas de la iglesia, debajo del paraguas de Cristo, estamos todos con diferentes realidades, ¿no? Pero todos con un mismo propósito y un mismo objetivo, y eso es la iglesia. Y cuando tenemos ese mismo enfoque, que el enfoque tiene que ver con, o la visión, ¿no? Tiene que ver con hacia dónde vamos caminando, ¿no? Que es hacia el cielo. Y entonces, mientras estamos en ese caminar, el hecho de permanecer en la voluntad de Dios de una manera completa, ¿no? Como Pablo los invitaba a los colosenses, invitaba a cada uno de los que recibían este mensaje aquí también, y les dejaba ese desafío, ¿no? El desafío de mantenernos firmes hasta el final, ¿no? Sí, por eso hacíamos referencia también al texto allí del mensaje a Filadelfia, ¿no? Que Jesús le deja allí en el libro Apocalipsis capítulo 3, donde le dice retén lo que tienes, ¿no? Hasta el final, que ninguno quite tu corona, ¿no? Sí. Podemos hoy aceptar al Señor Jesucristo, pero con el tiempo ese amor se va enfriando, ¿no? Que fue lo que le pasa a la iglesia de Éfeso. Entonces, mantenernos firmes cada día, ¿sí? Firmes cada día, tomados de la mano de Jesús, permitir que Jesús sea parte nuestra, ¿no? Esa es toda la voluntad de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, ahí de alguna manera se engloba, encierra todo, sí. el texto de Filipenses y Colosenses, ¿no? Sí. Sabes que yo igual estaba pensando que la vida cristiana no se trata de velocidad, sino de resistencia, ¿no? Nosotros vemos cuando estudiamos la vida de Pablo y la vida, quizás no la vida, pero salen estos nombres de personajes secundarios. Hay varias cosas que yo me pongo a pensar, ¿no? Porque Pablo vivió grandes distancias, grandes periodos de prisión, grandes periodos de sembrar. No era que él iba, sembraba una iglesia en 2 días y se volvía, ¿no? Él vivió un proceso que muchas veces al leer las cartas es como que todo va pasando rápido, pero él en muchas ocasiones tuvo que ejercer paciencia, tuvo que permanecer, como es la lección de esta semana en Dios. Entonces yo creo que en un mundo donde siempre estamos enfocados en la velocidad, en lograr lo siguiente, en el siguiente proyecto, en el llegar a ser mejores cristianos de la noche a la mañana o vencer aquello que necesitamos vencer, creo que más que velocidad, en un mundo que siempre nos invita a ir apurados, ¿no? Creo que Pablo nos enseña a permanecer y a resistir. Entonces Pablo, de hecho, uno de los textos finales en su vida, he peleado la buena batalla y la carrera de la fe, todos esos elementos que él usa, nos habla de ese ejemplo tremendo, ¿no? De resistir, ¿no? De permanecer, de saber de que esto es como una relación amorosa, ¿no? No muchas veces vas a tener que ejercer, o no muchas veces vas a estar allá arriba cuando todo está bien. A veces también en las relaciones hay momentos donde hay desafíos, donde tienes que ejercer la decisión de amar. Y yo creo que el cristianismo es eso, ¿no? Y creo que el ejemplo de Pablo es tremendo. Y lo último que me llevo aquí, antes ya de pasarte la palabra, amigo, no, está bien. Es estos nombres secundarios que a veces nosotros cuando abrimos la Biblia nos encontramos con un Pablo, con un Moisés, con un Daniel, los héroes de la fe, ¿no? Y decimos, yo nunca voy a dormir en una cueva de leones o ver grandes milagros o caminar todos los kilómetros que Pablo caminó. Entonces, pero yo creo que estos nombres no están porque sí en la Biblia, ¿no? Estos personajes secundarios. Porque a veces no estamos llamados a ser Pablo, grandes héroes de la fe, pero sí ser fieles en lo poco que se nos entregó, ¿no? Porque Jesús lo dijo, ¿no? Si fuiste fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Entonces creo yo que eso es importante también, ¿no? Mientras hablabas, rebotaban las ideas en mi cabeza. Me recordó a un cantante adventista que aprecio mucho, que dice el protagonista siempre ha sido. Siempre ha sido él. Bueno, si no lo conocen, Conexión Cielo. Está bueno. Conexión Cielo. Buen grupo. Buen grupo, excelente ahí. La idea final que me gustaría compartir, que me llevo, mientras tú hablabas, tenía otras, pero creo que me vino algo a la mente ahorita y el Espíritu Santo me lo está diciendo, es que meditando un poco acerca de la perseverancia, ¿no? El máximo ejemplo de perseverancia fue el mismo Jesús. El mismo Jesús pudo venir a esta tierra y venir a lo que planeó y ya está, morir y ya, salvos, ¿no? Sin embargo, hubo un proceso que nos quiso enseñar a todos nosotros para que pudiéramos nosotros permanecer en Él. Al Él hacerse hombre nos dio ese ejemplo de vivir, de estar, de obedecer, de orar, de seguir adelante hasta el final, hasta la cruz. Entonces,
Si Dios en su palabra, aquí en Colosenses nos dice, cumple el ministerio que recibes del Señor, hazlo con perseverancia, con la perseverancia del Señor. Amén. Familia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente nos hemos gozado en cada uno de los estudios y las invitaciones que Dios nos hace durante estas semanas y durante el día de hoy. Solo me gustaría dejarte con una pregunta al final de este trimestre y sería la siguiente. Si hoy fuéramos probados, ¿seguiríamos permaneciendo? Que esa fuera la incógnita para seguir todos los días adelante y motivarnos en la presencia del Señor. Cristian, Daniel, muchas gracias por acompañarnos este trimestre. No sé si alguna frase de saludos a nuestra audiencia para invitarlos el próximo trimestre, que vamos a tener un estudio muy especial que lleva por título Creciendo en nuestra relación con Dios. Así es. Bueno, de paso ahí pueden ver también los temas que estoy compartiendo ahora en los sermones, que tiene que ver con eso, tiene que ver con relación y comunión, ¿no? Tiene que ver de qué manera podemos reavivar esa comunión con el Señor, ¿no? Cada día. Y que es finalmente lo que nos va a preparar en este tiempo final, en estos días finales del mundo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Así es. Sí, solamente invitarlos a seguir escuchando este material. Y no solamente esto, sino estudiar la Biblia, ¿no? Aprovechar la lección de escuela sabática. Y qué lindo que vamos a estudiar sobre relación con Dios el próximo trimestre. Porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, no tanto de religión o de creer las cosas correctas, sino de tener una relación con una persona, la persona de Jesús. Así que no te lo pierdas, porque ya pronto estrenamos esa nueva temporada. Bueno, familia, esto ha sido Comunidad en Estudio este trimestre. Nos vemos en la siguiente serie. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Nos vemos, chao, chao.